Hola, queridos seguidores de mi canal. Y bienvenidos una vez más como siempre, es un placer estar con ustedes, trayéndoles lo mejor de las noticias y lo último de la actualidad. Hoy tenemos algo muy especial, una historia que ha tocado los corazones de miles de seguidores alrededor del mundo. Estoy hablando de una de las despedidas más emocionales que hemos visto en la televisión turca, las lágrimas de Yağmur Yüksel en la noche de despedida de Flores de Sangre. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Cómo afectó esto a su relación con Barb Aktas, su compañero de serie y pareja en la vida real? Quédense hasta el final para enterarse de todos los detalles. La noche del final de Flores de Sangre fue, sin duda, un evento lleno de emociones. Como todos sabemos, las despedidas no son fáciles, y mucho menos cuando se han vivido años de trabajo en conjunto, creando personajes que dejan una huella en la audiencia. Pero lo que ocurrió esa noche no solo fue el cierre de una serie exitosa, fue el fin de una etapa muy importante en las vidas de los actores principales, Yağmur Yüksel y Barb Aktas. Durante todo el tiempo de grabación, ambos compartieron mucho más que una relación profesional. A lo largo de las temporadas, su vínculo se fortaleció, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Así que, cuando la serie llegó a su fin, los sentimientos de despedida fueron inevitables. Lo que parecía ser solo una noche de celebración se transformó en una montaña rusa emocional para los actores y especialmente para Yağmur Yüksel. La actriz, conocida por su interpretación conmovedora, mostró una vulnerabilidad que no muchos esperaban ver. A pesar de su impecable profesionalismo, no pudo contener las lágrimas. Fue un momento que tocó profundamente a todos los que estuvieron allí, incluyendo a su compañero Barb, quien, como veremos, hizo todo lo posible para brindarle su apoyo en ese momento tan difícil. Sin duda, uno de los momentos más impactantes de la noche fue la llegada de Gülüm Baktas, la ex esposa de Barb Aktas. Para muchos, este evento fue una sorpresa, ya que nadie esperaba que Gülüm asistiera a la despedida de la serie, especialmente considerando las complejas relaciones personales entre los involucrados. Esta situación trajo consigo una serie de emociones encontradas y tensiones no solo para Yağmur, sino también para Barb. La aparición de Gülüm generó un ambiente cargado de emociones. Para Yağmur, ver a la ex esposa de su pareja, con quien había compartido tantos momentos en la pantalla, fue un desafío emocional. Como sabemos, las relaciones pasadas siempre pueden traer consigo recuerdos complicados, y en un momento tan emotivo como ese, los sentimientos de Yağmur se volvieron aún más intensos. Su rostro reflejaba la incomodidad de la situación y la tristeza de tener que enfrentar un pasado que parecía revivirse en ese preciso instante. Sin embargo, la verdadera batalla interna de Yağmur fue más allá de lo que se podía ver a simple vista. Una de las cosas que más destacó esa noche fue la reacción de Barb Aktas. Aunque también estaba pasando por una despedida difícil, Barb nunca dejó que Yağmur enfrentara esa situación tan emocionalmente cargada por su cuenta. A pesar de la presencia de Gülüm, Barb se mantuvo al lado de Yağmur, dándole el apoyo necesario para que pudiera sobrellevar ese momento tan complicado. El cariño entre ambos actores no solo era evidente en la pantalla, sino también fuera de ella. A lo largo de los años de grabación, Yağmur y Barb compartieron muchas experiencias, tanto buenas como difíciles. Estos momentos les permitieron fortalecer una relación que, con el tiempo, se convirtió en algo mucho más que una simple relación profesional. Ver cómo Barb acompañó a Yağmur durante la despedida demuestra la profundidad de su vínculo. Aunque la situación era tensa, el apoyo de Barb no dejó de ser un refugio para Yağmur, quien se mostró muy agradecida por su presencia. La noche de despedida de Flores de Sangre fue mucho más que un simple final para la serie. Fue una noche de recuerdos, de risas, de lágrimas y, sobre todo, de emoción. Para muchos en el set, la despedida de la serie representó el cierre de un ciclo que los unió a través de los altibajos de la grabación. Las relaciones entre los actores, el equipo de producción y los demás miembros del elenco se habían consolidado a lo largo de los años, y ese último día de grabación fue un recordatorio de todo lo que habían vivido juntos.
Yamur, al igual que muchos otros, experimentó una mezcla de sentimientos encontrados. Por un lado, estaba agradecida por la oportunidad que le brindó la serie y por todo lo que había aprendido durante esos años. Pero por otro lado, el dolor de despedirse de Bar y de sus compañeros de reparto fue algo que le costó mucho asumir. Aunque trató de mantener la compostura, las lágrimas que derramó fueron la expresión más pura de todo lo que sentía en ese momento. En sus redes sociales, compartió sus sentimientos de gratitud, pero también de tristeza, por el final de un ciclo tan importante en su vida. Lo interesante de este final es que, aunque marcó el cierre de un proyecto tan querido por todos, también fue el inicio de nuevas oportunidades para los actores. Para Yamur y Bar, el futuro se ve lleno de posibilidades. Si bien es cierto que su relación profesional con Flores de Sangre llegó a su fin, esto no significa que el viaje que compartieron haya terminado. Ambos tienen mucho que ofrecer y, seguramente, continuarán sorprendiendo al público con nuevos proyectos. Para muchos fans, la despedida de Flores de Sangre no solo fue un final para una serie, fue un cierre para una etapa llena de emociones y momentos inolvidables. La relación que se construyó entre Yamur y Bar no solo es un testimonio de su profesionalismo, sino también de la importancia de mantener una relación sólida y de apoyo mutuo en tiempos difíciles. El futuro para Yamur y Bar es brillante. Ambos están destinados a seguir creciendo, tanto en lo profesional como en lo personal. La química que demostraron en Flores de Sangre no solo es apreciada por la audiencia, sino que también refleja la fortaleza de su relación personal. Aunque la serie ya haya llegado a su fin, su historia no termina aquí. A medida que Bar y Yamur sigan avanzando en sus respectivas carreras, es probable que sus caminos se crucen en nuevos proyectos. Tal vez en algún momento trabajen juntos nuevamente, o tal vez cada uno explore nuevos horizontes. Lo importante es que ambos han aprendido a apoyarse mutuamente, y eso los llevará lejos en la vida. Al final del día, lo que realmente importa es que, a pesar de las dificultades emocionales de esa noche de despedida, el amor y el apoyo entre Yamur y Bar seguirán siendo la base de su relación. Lo que comenzó en la pantalla de Flores de Sangre ha trascendido a la vida real, y aunque la serie haya llegado a su fin, su historia continúa en cada paso que dan juntos. Así que, queridos seguidores, no olviden suscribirse a mi canal para seguir más de estas historias emocionantes. Dejen sus comentarios sobre lo que piensan de la despedida de Yamur y Bar, y no olviden darle like al video si les ha gustado. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, siempre hay nuevos comienzos, y el futuro es brillante para todos.